Sí, uno de los menosprecios más vejatorios que podemos recibir los seres humanos es cuando dicen, ese no tiene carácter, ese no tiene carácter. Es una persona sin carácter. Es una persona, pues eso, que ni fu ni fa, tiene en las venas, no tiene sangre. Es una persona que no tiene personalidad. Entonces, eso se dice de muchos, ¿sabes? Que efectivamente pues, se mantienen en una neutralidad, en una indiferencia, en una tibieza, pues que piensan que ahí están refugiados y no se mojan. Y otro de los menosprecios, quizá peor todavía, es decir de alguien, qué mal carácter tiene esa mujer o ese hombre, qué mal carácter, jo, mira que tiene mala uva, decir otra cosa, ¿verdad? Oye, qué mal carácter tiene. Y tanto lo uno como lo otro, pues es una vejación de la personalidad del hombre que le conduce al fracaso y a no ser feliz y a no dar felicidad, ¿no? Entonces, el carácter debe de ser la asignatura principal en el discipulado, porque lo que quiere hacer Jesucristo es moldearnos conforme a su carácter. Y por eso la enseñanza principal que nos da Jesús es en Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter de Cristo. Y esa es la madre de todas las enseñanzas, ¿no? Y de todas las virtudes. No hay virtud divina sin humildad, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y las virtudes son, frutos divinos que solamente los produce Dios en aquellos que son humildes. ¿Cómo va a producir Dios amor en un soberbio? Pues no. El soberbio, el orgulloso, pues solo se ama a sí mismo, se adora a sí mismo. Y no, está tan lleno de sí mismo que no cabe en nadie, ni Dios ni nadie, ¿no? Y la escuela del discipulado debe ser una escuela de la humildad. Esta es una de las clases indispensables en el discipulado, ¿no? Que me gusta repetir, aunque con variantes siempre, porque pues oye, siempre como para dar de comer, ¿no? Y decía el científico Lombroso, que el ser humano es un resultado de la herencia y el medio ambiente. Y claro, al final llega a la conclusión, de viendo cómo cambian las personas de actitudes y de carácter, que el medio ambiente influye mucho más que la herencia, que la genética, mucho más. Todos nacemos con una herencia positiva y negativa, de tal palo tal astilla, y algunas herencias que recibimos pueden ser gravemente perjudiciales porque pueden constituir parte de lo que se llaman las maldiciones generacionales hasta la cuarta y quinta generación. Cuando venimos a Cristo es maravilloso ver cómo Él rompe todas esas maldiciones, ¿no? Genéticas.
A mí me gusta cuando presentamos un bebé como para entregárselo al Señor, conforme a la palabra de Dios, ya como hicieron con Jesús, al orar, pedir que Dios rompa maldiciones genéticas y familiares en ese bebé. Así he hecho con todos mis hijos y mis nietos, con sus padres, ¿no? Y el carácter actual es terrible, lo que está profetizado para este tiempo, que se está cumpliendo y lo estamos viendo. Uno de los circos más esperpénticos y groseros que podemos presenciar son las cortes, los diputados, los senadores y todo el circo político. Es que es una exhibición de mal carácter, una exhibición de falta de respeto, de grosería, y eso está profetizado en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y no solamente hay que evitar a estos deformados seres humanos por haber dejado que sus concupiscencias prosperaran, o sea, se fermentaran, y dando así oportunidad a los demonios, que son los que aprovechan esas grietas en el alma del hombre para entrar y torcer a los seres humanos, haciéndoles malignos, como ellos son perversos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es el carácter? Porque, claro, puedes mirar en el diccionario y en la enciclopedia del lenguaje, ¿no? Pero no te acaba de convencer o de realmente enseñar qué es tu carácter, mi carácter, qué es el carácter del ser humano, ¿no? Vosotros sabéis que la palabra carácter tiene que ver con las improntas, que en las imprentas, cuando empezó la primera imprenta, no sé, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿alguien sabe? El primer impresor. Bueno, pues la primera imprenta, Gutenberg, en Alemania, exactamente, Gutenberg. Pues aunque ya había habido antes otros intentos de imprimir, los chinos son muy antiguos en eso, pero no de la forma que consiguió Gutenberg, que logró fabricar letras de acero para que se pudieran combinar y formar los textos en una maqueta, y después con esa plancha de caracteres, de escritura ya, pasarlo al papel con tinta, ¿no? Y así se empezaron los libros. Entonces, diríamos que el carácter es una huella, es un conjunto de huellas que hay en el alma, que hemos heredado o que hemos adquirido, y que conforman y se expresan por el temperamento, y así manifiestan nuestra personalidad. Carácter, temperamento, personalidad son las tres manifestaciones que testifican quién somos, cómo nos comportamos. Entonces, dentro de los temperamentos hay 4 temperamentos tipificados que expresan cómo es nuestro carácter, y que son el sanguíneo, colérico, flemático,
y romántico. Los 4 temperamentos. Curiosamente, Jesús expresó esos 4 temperamentos en distintas intervenciones de su ministerio, porque en realidad todos los seres humanos tenemos una mezcla de los 4 temperamentos. Lo que pasa es que según Dios nos ha diseñado y según la función que Dios ha determinado para cada uno de nosotros en el ministerio que nos corresponde, nos ha creado con temperamentos especiales en la mezcla de porcentajes, para que, por ejemplo, si Dios levanta a un pastor, pues lo hace más romántico, más sensible, más tierno, que a un apóstol o a un profeta. Entonces, pues un pastor pues puede ser que tenga 50% de romántico, 20% de flemático, 20% de sanguíneo y 10% de colérico, por decir una forma de que no sé, cada uno además es diferente después, cada pastor le hace más romántico o menos, pero tiene ¿cómo decir? Esa preponderancia de ese temperamento, ¿no? Si uno está preparado, diseñado por Dios, creado con la finalidad de que sea un profeta, pues oye, tú no ves a un profeta que sea flemático, que va, un profeta que sea muy romántico, no, un profeta es colérico. El ministerio más colérico es el del profeta, que hacía temblar hasta los reyes, y cuando venía el profeta temblaban y enviaban emisarios: pregúntale a ver si viene en son de paz, porque si no me echo a correr y me escondo. Era colérico, todos los profetas coléricos. Tú te imaginas a Elías, que vienen a por él para matarlo, enviado una compañía de soldados con un capitán y 50 soldados, y lo envía para matar a Elías. Y Elías, que los ve venir, dice: si yo soy un siervo de Dios, baje fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y achicharrados los 51. No me explicarás. Esto es cuando lo lees, dices: mamma mía. Así que un profeta pues tiene 70% de colérico, muy poco de flemático, 5%, 10%, no lo sé, y de romántico pues también poco, sanguíneo, colérico. Esa es la combinación más preponderante de los temperamentos que tiene un profeta o un apóstol. En cambio, por ejemplo, un maestro que tiene que tener más paciencia que Job para aguantar a los niños y a los alumnos, para repetirles, pues es flemático. Este es flemático, pues oye, no se calienta por cualquier cosa, ¿no? Tiene esa tranquilidad, esa flema. Entonces, cada cual, según el don y el ministerio que Dios ha preparado para él, la función vital de su existencia, pues nos crea con esa capacidad, nos hace únicos e irrepetibles. Pero ¿qué pasa? Que uno puede ser un romántico santo o un romántico carnal. Y el peligro, por ejemplo, de un pastor que es romántico es que acabe enamorándose de la oveja, la ovejita lucera, que viene a llorarle al hombro del pastor, y pobrecita, y en esa ternura y en ese romance, pues en ese deseo de bendecir y de sanar, pues acaba. Entonces, por eso los peligros están, ¿no?, en todos los temperamentos y en todos los ministerios. Y ahí está la intervención de la concupiscencia, si no está bien sujeta por el Espíritu Santo, ¿no? Y caen muchos pastores en esos romanticismos. Yo por eso enseño que ningún pastor de nuestro ministerio ministre a ninguna mujer a solas, solo a la tuya. Con la tuya, para estar a solas, todo lo que quieras, pero con ninguna otra mujer a solas, no.
Si tienes que administrar a una mujer, tiene que ser con tu esposa, con la esposa del pastor, con otra sierva, siempre con testigos. Y más en el tiempo actual, porque como vienen calumnias, pues imagínate tú que una mujer perversa actúa como la mujer de Potifar, que como era la patrona y José era el esclavo, le llama a su palacio y se desnuda delante de él y le quiere violar. Y el tío sale corriendo, sale corriendo y pierde hasta su vestido, porque le quiere forzar. Y a consecuencia de haber estado a solas y no haber testigos, pues el patrón Potifar creo que se llamaba, porque perdóname con los nombres, ya tengo una avería. Entonces, pues, aunque dudara de su mujer, que seguro que no era la primera vez, que tenía esas lascivias, pero Potifar no va a aceptar la palabra de un esclavo, aunque lo conocía y era íntegro y honrado, pero lo manda a la cárcel por estar a solas. Pero claro, un esclavo quizá no tiene más remedio que estar a solas a veces cuando el amo, pues, pero como no somos esclavos, cuidado, no estés a solas, siempre con testigos. Por eso Jesús enviaba de 2 en 2. Pero volviendo al tema de la huella, cuando venimos a Cristo, venimos con un montón de huellas heredadas malas. Es cierto que eso de tal palo, tal astilla, es cierto. Y que generalmente algo bueno heredamos de nuestros antepasados, claro, porque Dios va manteniendo una línea creacional en la búsqueda de cumplir su objetivo, que es que nos creó para que tengamos una finalidad en el plan de Dios. Pero nacemos con la maldición del pecado y heredamos, tenemos huellas genéticas que cuando venimos a Cristo Él quiere borrar. Y encima, si venimos a Cristo, pues tarde, como yo con 34 años, pues le hemos ido añadiendo a esas huellas del alma las huellas de nuestras perversiones, de nuestros pecados. Y yo siempre digo que cuando venimos a Cristo somos como la arena de la playa que ha bajado la marea y entonces ahí aparece la huella de una serpiente, la huella de un perro, la huella de, pues qué sé yo, de pisadas de seres humanos, huellas que simbolizan perversiones, caracteres, improntas. No te olvides, carácter es conjunto de improntas, marcas. Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, sucede como cuando sube después la marea. ¿Y qué hace la marea? Borra todas las huellas y deja otra vez la playa limpia, ¿no? Claro que a veces no es tan rápido. Yo tuve mi experiencia, mi encuentro con Cristo hace 42 años y me cambió, me dio el nuevo nacimiento de forma, tan clara y convincente que no me conocía ni mi madre ni nadie. Este no es Miguel, pero ¿cómo es esto, no? Y es como me dio la vuelta. Pero todavía el Señor tenía que seguir trabajando con quitar huellas, borrar huellas. ¿Cómo lo va haciendo después? Revelando esas improntas que son imperfecciones y pidiéndole perdón y ayuda para que las borre. Y así sigue el proceso, porque todavía, aun estando en Cristo, podemos marcar improntas de errores si no los rectificamos. Si cometemos un error y no rectificamos, ese error deja una huella, imprime carácter, más o menos profundo. La huella puede ser más profunda si
si la barbaridad es grave o más suave. Y por eso la vida espiritual es estar en continuo arrepentimiento cada día y alerta, velando y orando para no caer en tentación. Y si nos equivocamos, Señor, que no se manche mi alma y que no me quede huella de mi error. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Decía Solzhenitsyn, premio Nobel, que escribió el famoso libro de Gulag porque estuvo condenado al Gulag de Rusia por ser contrario al régimen comunista, y decía, ¿qué es el carácter? Pues dice, en la condición más hostil, ser capaz de dar de sí, y falta de carácter en las condiciones más favorables, recibir lo que se necesita y quedárselo para sí. Eso es falta de carácter, pero es una explicación muy interesante, ¿no? Pero tener carácter es tener firmeza, huellas profundas, convicciones, principios y valores que ha grabado Cristo en nuestra alma. Borra todas las mentiras, todas esas improntas, esas huellas carnales, diabólicas y familiares, y pone sus huellas, Cristo, sus pensamientos. Esos son los caracteres que imprime Cristo al hacernos nuevas criaturas, y las cosas viejas, que dejaron esas huellas, ya no existen. Y lo que dice falta de carácter es teniendo abundancia, provisión, ser egoísta. Ese no tiene carácter, ese es un egoísta, no tiene de ninguna manera un carácter positivo, ¿no? ¿Cuándo fue colérico Jesús? Sin pecar. Porque uno puede ser santamente colérico cuando, por ejemplo, amonesta, exhorta a una persona, a un perverso, con santa ira. Airaos. Eso es una expresión de cólera. Pero no pequéis. Puede ser santamente colérico cuando toca el sofá, un trompetazo a alguien que está en perversión, para ver si se salva. No anda con contemplaciones, no suaviza la gravedad de la situación. Y entonces, puede ser ahí santamente colérico para salvar ese alma, para que rectifique, para que no se pierda. Pero puede ser maliciosamente colérico si se convierte en un tirano, en un dominante, y entonces abusa de autoridad y se excede. Y por eso dice, airaos, pero no pecáis, se excede en la ira, se pasa. En todos los temperamentos uno se puede quedar corto y se puede pasar. El flemático, resulta que para ser maestro de la palabra es bueno ser flemático, pero puede ser que esté en realidad siendo un indiferente, que no le importan los alumnos ni nada, los aguanta, está ahí para cumplir la hora y se acabó la hora de clase. Ese no es que sea un flemático, ese es una persona indiferente, que además puede ser que sea flemático, pero que ha caído en la debilidad de la indiferencia, ¿no? Y de no pringarse, no mojarse, no tener carga, no estar pensando en el bien del alumno, ¿no? Uno puede ser, sanguíneo cuando es vehemente. Jesús era sanguíneo predicando el Evangelio. Yo soy muy sanguíneo. Bueno, espero que mañana me dé sangre el Señor para predicar en la campaña de Alicante. Estaré allí. Y los que me habéis escuchado, pues a veces me pongo como una moto, me caliento y me pongo sanguíneo y a veces colérico también. Pero, claro, uno puede ser sanguíneo carnalmente también y empezar a desahogar
el corazón carnal. Y resulta que no es ese el buen evangelista. Un evangelista tiene que ser sanguíneo. Porque si no, pues imagínate hacer una campaña evangelística con sordina, ¿no? Pues no puede ser. Pero ahí está el equilibrio que Dios quiere darnos para cumplir la personalidad que en realidad nos quiere ir conformando para que, a imagen de Cristo, cumplamos el objetivo que Dios tiene para nosotros. Y esa personalidad se manifiesta por el temperamento que expresa exteriormente lo que hay dentro, que es el carácter, las huellas, las improntas. Ahí, principios y valores o mentiras y egoísmos, generosidad o egoísmo, orgullo o humildad, veracidad o mentira, hipocresía o sinceridad, fe o presunción. En fin, las distintas confrontaciones del mal carácter y del buen carácter, ¿no? Y decía Remarque que el carácter de una persona, y yo lo he comprobado, se descubre muy especialmente cuando esa persona gobierna, empieza a gobernar. Una persona que no ha gobernado, de repente tiene cargo y tiene personas a su cargo. Y ahí hay algunos que no sé cómo les crecen botas en los pies, botas con clavos, y les crecen galones en las hombreras, y además les aparece una gorra de plato de dominante, de sargento, ¿no? Esa es una, yo lo he visto, a alguien que le ponen de responsable de otros chicos, madre mía, capataz, y ya, tú, en lugar de mostrar el servicio, se vuelve jefe, señor. Ahí se ve el carácter. Para mí, otra de las maneras de ver qué carácter tiene una persona es cuando empieza a manejar dinero. Ahí se ve. Si hay un carácter de nobleza, de integridad, de conciencia limpia, de honradez, porque eso forma parte del carácter. Son huellas, virtudes divinas que las marca en el corazón del hombre que se entrega a Cristo. Y entonces, vamos, por nada ni por nadie roba, su integridad no tiene precio. Entonces, ahí se ve a algunos. En África, sobre todo, hemos fracasado muchas veces cuando les ponemos en la autoridad sobre economía. Algunos, después de 8 años de estar sirviendo y sirviendo, pues han estado bien mientras no han tocado billetes. Ponerles a manejar dinero y nada más que han pillado un fajo, ¡chum!, han desaparecido. Pues eso demuestra que no se había formado en su alma la santa huella de la nobleza, la honradez, del respeto a Dios y al prójimo y a la propiedad ajena. Y por tanto esa persona estaba ahí, bueno, pues refugiada o lo que sea, pero en el fondo de su corazón seguía habiendo egoísmo y amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Cuando Jesucristo predica a los discípulos qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, todos se escandalizaron, porque en el fondo dijeron, pero si es que todos nosotros queremos ser ricos, aquí no hay nadie que quiera ser pobre, solo tú, Jesús, para que tú sí, siendo rico te hiciste pobre, pero nosotros ¿de qué? Estamos contigo porque nos has embelesado, porque haces maravillas, prodigios, porque las palabras que tú dices no las hemos oído nunca, pero ahora nos dices, esto, pues no vamos a entrar nadie en el cielo, porque todos, si somos sinceros, queremos ser ricos. Pero cuando viene Cristo y cambia nuestro corazón egoísta, nos da un nuevo corazón. Ya no queremos ser ricos en dinero, de ninguna manera. Queremos ser ricos espiritualmente. Y es más, no valoramos el dinero de ninguna manera como antes,
sino simplemente como un buen instrumento. Pero no, ya no vamos a depender nunca del dinero. Eso es más, despreciamos que el dinero pueda dirigirnos, gobernarnos. ¿Por qué? Porque es un siervo, pero un mal patrón. Y hemos sido liberados. Para mí, la mayor liberación que se produjo en el Pentecostés no fueron las lenguas de fuego, no fueron las sanidades, ni que se convirtieran 3.000 en la primera predicación de Pedro. El mayor milagro y maravilla es que vendían todos sus propiedades y ponían el resultado de la venta a los pies de los apóstoles. Eso sí que es un milagro, que venda a alguien su casa y lo ponga a los pies de los apóstoles para repartir a cada uno según su necesidad. Eso, si se produjera en un 1% de los cristianos de Estados Unidos, vamos, invadían el mundo con la economía benefactora y se quitaría el hambre de millones de personas. Eso sí que es nacer de nuevo, porque no ser esclavo de nada, y menos del ego, y menos de la raíz de todos los males, ¿no? En cualquier caso, qué bueno es cuando Jesús nos cambia el carácter, y de orgullosos, que todos tenemos orgullo, nos va enseñando a ser humildes. Y nos hace cada vez menos orgullosos y más humildes. Nos lleva a que Él crezca y nosotros menguemos. Nos lleva a que no queramos ser protagonistas y a considerarle a Él como el único protagonista, y darle a Él solo y solo a Él la honra y la gloria, ¿no? Y bueno, el que no tiene carácter, no tiene un temperamento valiente y esforzado. Dentro del carácter está, por ejemplo, el ser cobarde o ser valiente. Eso está claro, son las dos contrarias, ¿no? Y Jesús nos hace valientes. Todos, por naturaleza carnal, somos cobardes. No queremos arriesgar nuestra vida por nada ni por nadie. No queremos sufrir por nada ni por nadie. Pero Jesucristo nos lleva a estar dispuestos a morir como Él murió, a dar la vida como Él la dio, y a sufrir por amor, que es sufrido. Así que el cambio es tremendo, ¿no?, de carácter, ¿no? Y generalmente vemos cómo una persona se ha convertido, cómo el Señor lo ha convertido, cuando cambia su carácter. En la conversión hay un cambio radical, porque pasas de amar el pecado, de amar tu ego, a amar a Dios y al prójimo. Y eso es radical en un nuevo nacimiento. Y se nota por los frutos que surgen, por esas nuevas improntas, principios y valores que pone Cristo, ¿no? Y Él borra todas nuestras malas huellas y le dejamos, si estamos dispuestos a ser purificados, limpios de manchas y de marcas carnales y diabólicas, ¿no? ¿Sabes? Decía un tal Cyril, el verdadero índice del carácter de un hombre se mide por la salud de su mujer. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene muy mal carácter, pues resulta que amará la vida a su mujer y la enferma y puede llevarla, vamos, a la tumba rápido. O al revés, vamos a dejarlo bien claro. Se puede ver el carácter de una mujer por la salud de su marido. Porque una mujer de mal carácter, vamos, arruina al hombre, al más paciente puede acabar con él y destrozarlo, ¿no? O sea, que esto es tremendo, ¿no? La Biblia lo llama a esa mujer la gotera continua. Dios libra al que confía en Él, le libra de caer en las garras de la gotera continua, ¿no?
Y por eso en Colosenses 3, 12 a 14 dice así la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son las huellas santas que los frutos del Espíritu Santo que marca en nuestro corazón, los graba ahí y ya salen después. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El que es orgulloso no perdona. El que es orgulloso no pide perdón. El que está aprendiendo mansedumbre y humildad, enseguida el Espíritu Santo le revela su error. Lo reconoce y pide perdón por su error. Y no le cuesta hacerlo, desea hacerlo, le gusta hacerlo. Y que se queda, se queda en paz haciéndolo, ¿no? Porque si no revienta. Y bueno, pues potenciar la cualidad anímica de cada persona según el temperamento que Dios ha concedido a cada persona. Eso es ministrar también. Si Dios ha dado a una persona el temperamento de mansedumbre, de paciencia, de bondad, de generosidad, puede ser un buen administrador de los bienes de Dios. Si tiene esa integridad. Y entonces hay que potenciar para que crezca en esa función. Y es triste que en la enseñanza actual, en lugar de que los profesores conozcan cómo es cada alumno, que es diferente, y se dediquen más a formar el carácter de cada alumno, no dan clases de la formación de carácter. Y así, pues están enseñando matemáticas, química, no sé qué, no sé cuál, y bueno, ¿y para qué voy a hablar de las asignaturas ahora babilónicas, de perversiones? Pero no forman el carácter, que es lo principal. Que un alumno salga de los estudios pues con un carácter noble, sincero, esforzado, no vago, esforzado, valiente, no cobarde, un carácter generoso, no tacaño y miserable, un carácter de humildad y no de soberbia, de mansedumbre, pacificador. Eso es lo principal en la vida de un ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué enseñanza dan? De memoria, memorizar y memorizar, que luego resulta que pasan los años y dices, bueno, yo me comí miles y miles y miles de enseñanzas de libros que ya no me acuerdo de nada, ni quiero acordarme. Y me pasé horas y horas con la cabeza loca para pasar los exámenes, memorizando y tomándome centraminas. Yo me acuerdo en la universidad y es que no me acuerdo de nada. Y no formaron carácter. Y por eso Jesús insiste, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5:3, sobre las bienaventuranzas, ¿no? Eso es lo más importante, formar carácter de mansedumbre y humildad para que crezcamos en respetar a Dios y al prójimo, en no ser unos soberbios, en no creernos más de lo que somos, que esa es la petulancia de la soberbia diabólica que está llevando a muchos pues a la ruina, como vamos a ver desfenestrados a estos políticos soberbios. Va a ser terrible su caída, la de muchos de ellos, una vergüenza tremenda, porque se han subido a la parra
como uno de ellos dijo, estamos conquistando la calle, ya es nuestra, ahora vamos a conquistar el cielo. Ya sabemos cómo hacen los republicanos para conquistar el cielo, es primero pretender matar a Dios y luego quemar a las monjas y a los curas y cerrar todos los locales de culto y se acabó, el cielo es nuestro, la religión es nuestra ideología, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Y dice Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dentro del carácter, la joya del carácter es la humildad. Es la madre de todas las virtudes, de todas las santas huellas divinas que quiere imprimir el Señor en nuestra alma para forjar nuestra personalidad a su imagen y semejanza. Y dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 15:33, el temor de Yahvé es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Hay así un montón de versículos que me gusta leer algunos, porque estamos hablando del carácter de la madre espiritual, del buen carácter. Y el carácter de Cristo formado en nuestro corazón. Y, por ejemplo, Proverbios 16, 18 y 19... Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Fíjate tú verás cómo cae el soberbio. Cuando veas a alguien en una prepotencia, en una soberbia, haciendo declaraciones, yo sé que si Dios no tiene misericordia, un político que ha dicho una frase diabólica de soberbia, no, ni Dios puede impedir que la mujer ejerza su derecho al aborto. Lo ha dicho en televisión y lo dijo en las Cortes. Digo, ay, Dios mío, pobre hombre. Si Dios no tiene misericordia a ese hombre, le va a pasar pues lo que dijo aquel capitán del Titanic: este barco no lo hunde ni Dios. Y la primera se hundió, pero ¿qué nos hemos creído? A la caída le precede la soberbia, ¿no? Y no hace falta ser profeta para saber cuándo va a caer una persona. Cuando tú veas a alguien que está ahí, en esa prepotencia, en esa chulería, en esa soberbia contra Dios, ¡ay, pobrecito! Pobrecito, si no se arrepiente y pide perdón, su caída está inminente. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Nunca nos acerquemos a los soberbios, no, a no ser que Dios nos dé palabra para ellos, pero cuidado, muchas veces es como echar perlas a los cerdos. Tú intentas corregir a un soberbio, no, él es perfecto, él no escucha, él no acepta ninguna corrección, él no recibe enseñanza, él es el único que tiene derecho a enseñar a los demás. Esa es la soberbia. Y pues es mejor no acercarse demasiado. El que buen árbol se arrima, yo no me canso de repetir, el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Cuidado con las malas sombras, porque es otra forma de decir qué mal carácter tiene. Tiene una mala sombra. Ya sabes lo que es una mala sombra, ¿no? Hay personas que cuando caminan la sombra parece un demonio. Tú sabes que hay sombras que tienen forma, ¿no? Y no puedes distinguir a veces por la forma de la sombra cómo es el sujeto que hace la sombra. Pero tiene formas muy diferentes las sombras, es algo muy curioso cinematográficamente. Hace unas siluetas, las sombras, que pueden a veces... Pero bueno, sin ánimo de pasarnos de especulaciones, pero es realidad que hay gente que tiene muy mala sombra, muy mal carácter, y que hay que librarse de acercarse a ellos, y menos, jamás te asocies o te cases, te yugues con un soberbio, con una soberbia. No.
ay del que lo haga. Proverbio 22:4 es tremendo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. Tú fíjate las bendiciones que Dios derrama sobre los humildes y los que respetan a Dios. El soberbio no respeta ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Pero el humilde respeta a Dios, tiene temor de Dios, ama a Dios y quiere honrarle. Y entonces, pues, el Señor sobreabunda en provisión y pone sobreabundante provisión en sus manos, ¿no? Sí, ser abierto, comunicativo, extrovertido, generoso, forma parte del temperamento. Hay personas hurañas, hay personas introvertidas, hay personas que su boca es una tumba y cuando abren la tumba pues sale mal olor. Hay personas que no comunican. Hay personas que hay que sacarles palabras con sacacorchos. Son introvertidos. No es un buen carácter. El que tiene carácter limpio y lleno de fe, entusiasmo y de amor, comunica, es comunicativo, se expresa, no puede dejar de comunicarse generosamente con el prójimo, ¿no? Igual que lo hace con Dios al orar y al alabarle, ¿no? Así que menuda diferencia, ¿verdad? De ser introvertido a ser extrovertido, de ser tacaño con las palabras o con la economía o con lo que sea, a ser generoso, y de ser abierto y comunicativo a ser cerrado, y pues eso. Y una tumba, ¿no? Decía incluso Octavio Paz, otro premio Nobel, solo la comunicación tiene carácter divino. Me gusta, a pesar de que no era un hombre que daba muchas clases de fe de ninguna manera, pero es verdad. ¿Por qué Jesús le llama el verbo? Porque no hay manera de que el ser humano pueda comunicar frases sin usar el verbo. ¿Te das cuenta que los verbos en todos los lenguajes son las partes gramaticales indispensables para que haya un sentido de la comunicación, de las frases, del lenguaje? No se puede articular lenguaje sin verbo. Y por eso Jesucristo es el verbo de Dios que comunica cómo es Dios, qué quiere Dios. Comunica la naturaleza divina con sus verdades. Sí, dice otro filósofo, cuando no sopla el viento, hasta la veleta tiene carácter. También me gusta esta frase porque algunas personas parece que tienen carácter porque no han tenido ninguna situación difícil. Ay, amigo, les ha ido todo muy fácil, pero cuando viene una situación difícil, ahí se ve. La veleta, si no hay viento, está quietita y parece que tiene firmeza, pero cuando hay viento se mueve y no puedes fiarte. Algunos dicen, este tiene un carácter como una veleta, ahora llora, ahora ríe, ahora salta, ahora se pone ahí de rodillas a mojiquear. En fin, en las dificultades se ve el carácter de las personas. Si es esforzado y valiente, o si es cobarde y asustadizo y no tiene la fe, la firmeza de la fe, que es lo que marca un carácter divino y que te lleva a no tener miedo a nada ni a nadie, ¿no? Isaías 57:15, unos versículos más, hermanitos, para terminar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Aunque podríamos hablar de muchas áreas del carácter en términos positivos de las virtudes, como hemos expresado, ¿no? Pues este tiene una paciencia firme, no pierde la paciencia por cualquier cosa, eso es carácter. Pero quiero que entendamos que el énfasis principal ha de ser la humildad, porque sin humildad no hay gracia, no hay nada. Sin humildad no podemos después manifestar esas improntas divinas de sus frutos, de sus virtudes, y menos de su sabiduría, ¿no? Y el carácter es la virtud de los tiempos difíciles, decía De Gaulle. Ahí se ve el carácter, como una virtud que en los tiempos difíciles, vamos, no se echa para atrás, sino al contrario, se crece, se enardece. Y eso es lo que quiere el Señor, hacer de nosotros valientes, porque vienen tiempos difíciles y quiere forjar en nosotros el carácter de Cristo para no ser cobardes y no retroceder, porque los que retroceden no harán al Señor. Y dice el Salmo 45:4: en tu gloria sé prosperado. La gloria de Cristo que nos ha dado. Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Esto es tremendo. Está hablando un soldado que cabalga, no sobre caballos y mulos, sino sobre la verdad, sobre la justicia, que cabalga con palabras de humildad, de verdadera humildad y de justicia. Y entonces el Señor nos usará para manifestar sus maravillas, sus victorias, y nos concederá su autoridad para vencer, porque Él ha vencido, ¿no? Últimamente, cuando voy a algunas congregaciones, y que no son nuestras congregaciones, porque gracias a Dios en nuestras congregaciones es raro ver personas pues que vienen con pendientes o varones que se dejan el pelo largo. En nuestras congregaciones es una excepción ver personas que se dejan el pelo largo, y entonces yo les pregunto al que se pone el pendiente: ¿tú por qué te pones eso ahí, chico? ¿Por qué? Pues no sé, porque me gusta. Pues no sé por qué. Porque no sé por qué, pero... Entonces, ¿tú no tienes personalidad o qué? ¿Haces lo que ves que hacen los demás? No tienes personalidad. Te manipulan, te manejan fácilmente. Eres un borrego fácil de manejar. No sabes, les digo, que si te pones un pendiente ahí, estás diciendo que eres un esclavo, porque así ponían pendientes a los esclavos que los vendían en los mercados hace muchos años. Y siempre así marcaban a los esclavos, igual que al ganado, también pendiente. Digo, tú estás dando oportunidad al diablo a que te haga esclavo de algo, pero ya de entrada eres esclavo de la moda, de estúpida moda, que lleva al hombre a hacer cosas sin sentido, sin personalidad y tristemente en contra de Dios, que prohíbe que el hombre se haga tales añadidos, o se haga tatuajes. Claro, cuando vienen muchos hermanos a remar, como hay aquí algunos, a rehabilitarse, vienen con tatuajes, pues bueno, eso es lo que hace el mundo. ¿Por qué se los ponen? Pues porque está de moda y punto, y porque aquí estoy yo, a enseñar el tatuaje, el brazo, el ancla, el otro, el legionario, no sé qué, vanidad. Pero yo sé que muchos en nuestro ministerio, si se pudieran quitar los tatuajes, se los quitarían,
Pero, sin embargo, como ya no están en su corazón y ya no se siguen poniendo más, yo no les digo, no hace falta que te lo quites. Ya pediste perdón al Señor, tú no lo valoras, tú no lo exhibes, tú no estás exhibiendo el tatuaje. Es más, procuras taparlo como una vieja vergüenza superada. Pero las cosas claras, ten personalidad. Y eso es lo que quiere el Señor. Romanos 12, 16 a 18 dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no somos vengativos, no buscamos nuestra propia justicia y buscamos ser pacificadores. Pero solo los humildes y los mansos pacificarán la tierra, y sin perder su personalidad, sin perder la personalidad que es diferente en cada uno de nosotros. Y, queridos hermanos, solo los que tienen grande visión, gran proyecto, pues elevan su alma a esos grandes objetivos y crecen en el carácter, en el gran carácter de héroe de Dios, de valientes, y hacen esa historia que se añade al libro de los hechos de los hijos de Dios. Y el objetivo total es que tengamos esa visión gloriosa del Rey y su reino, y que seamos embajadores suyos, y busquemos siempre, mediante esas santas huellas en nuestra alma que nos da Cristo, que es su naturaleza forjada en nosotros, busquemos siempre la unidad del cuerpo, de la familia, del pueblo de Dios. Con esa humildad hay unidad. Cuando no hay humildad y hay orgullo, vienen las divisiones. He comprobado que cuando se divide una iglesia en dos iglesias es porque dos gallos religiosos se han enfrentado el uno contra el otro para tener protagonismo y se han repartido el gallinero. Pero no somos ni gallinas ni gallos, somos siervos de Cristo que estamos queriendo aprender de Él cada día, mansedumbre y humildad. Tú lo deseas para ti, ser manso y humilde, tener este carácter de Cristo. Qué bendición y qué descanso produce. Qué carga más pesada es el orgullo. Es pesado, es pesado. El orgullo, si lo dejamos ahí, es insoportable, es despreciable. De ninguna manera. Humillémonos cada día y sigamos aprendiendo de Jesús, su humildad. Ponte de pie conmigo para decírselo hoy. Enséñame cada día, Señor, a ser más manso y humilde como tú, y forja tu carácter en mi alma. Pon tus huellas santas, tus improntas, tus caracteres, y así fórjame con el temperamento que me has concedido. Hazme crecer a tu imagen y que puedas cumplir tu plan de mi vida, el ministerio que me has concedido. Que puedas hacer de nosotros buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos, buenos ministros tuyos. Gracias te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesús queremos ser más parecidos a ti cada día.
Queremos menguar y que tú crezcas. Enséñanos, Maestro. Enséñanos y forja a fuego, graba a fuego en nuestra alma tu carácter. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.